Buenas noches, vamos a dar inicio con la tutoría de repaso de álgebra y funciones. Vamos a tratar de revisar unos ejemplos sobre lo que estuvimos viendo el día de la tutoría de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. La primera, vamos a tratar de realizar una función exponencial y nos dice resuelva siguientes ecuaciones exponenciales. Vamos a hacer una y la otra nos dice tres a la x más 2 menos elevado a la x igual a 72. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de esto, tenemos que tener presente algunas propiedades o definiciones sobre la función exponencial, como es la siguiente. Estas propiedades. Cuando tenemos la misma base y los exponentes son distintos, entonces podemos igualar los exponentes. Cuando tenemos logaritmo base A aplicado a X igualado a logaritmo base A aplicado a Y, entonces podemos aplicar los argumentos de los logaritmos. Eso es lo que tenemos que tener presente en este momento. Bien. Por acá estas propiedades. Elevado a la X es igual a elevado a la Y. Entonces, X será igual a Y. Y la otra es logaritmo, o sea, de X es igual a logaritmo base de Y. Entonces, X es igual a Y. Vamos a resolver la ecuación que nos están dando. Primero, tenemos que ver cómo podemos escribir el 3, porque tenemos 3 a la X más 2. Entonces, tendríamos que ocupar las propiedades de los exponentes. Una de las propiedades nos dice que esto va a ser igual a escribirlo como un producto elevado a cada uno de ellos, de los exponentes. Sería 3 a la X por 3 al cuadrado menos 3 a la X, y esto es igual a 72. ¿Qué podemos notar de esto último que hemos obtenido? De ahí podemos nosotros sacar factor común 3 a la X y el resto lo colocamos dentro de un paréntesis. Nos quedaría 3 al cuadrado menos 1 a 72. Pero 3 a la X solo lo bajamos. Y 3 al cuadrado, eso sabemos que es 9
menos 1, esto es igual a 72. Luego, 3 a la x, siempre solo lo bajamos. Y 9 menos 1, eso es 8, igual a 72. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El 8 está multiplicando a 3x. Entonces vamos a pasarlo a dividir. Y 72 entre 8, eso queda 9. Eso nos quedaría a 9, entonces tendríamos 3 elevado a la x. Esto es igual a 72 entre 8, 9. Luego, el 9, ¿cómo lo podemos escribir? Sabemos que eso es 3 por 3 o 3 al cuadrado. Entonces 3 elevado a la x va a ser igual a 3 al cuadrado. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos esta propiedad en el que las bases son las mismas, pero los exponentes son distintos. Entonces vamos a estar igualando esos exponentes. Sería x igual a 2, nuestra solución a la ecuación exponencial que nos habían dado, que era 3x más 2 menos 3x igual a 72. Eso es lo que tenemos que hacer a la hora de resolver lo que son ecuaciones exponenciales. Ahora vamos a resolver una ecuación Buenas noches, Tania y Janek, bienvenida. Bueno, comencé trabajando con una ecuación exponencial para ver cómo se resuelve. Esto es porque en la tarea van a estar trabajando ecuaciones exponenciales. Es la parte del problema 5 y el problema 6 trata sobre lo que son ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, por eso inicié con una ecuación exponencial y nos dan la ecuación es 3x más 2 menos 3x igual a 72. Lo que se hace es ocupar las propiedades de las potencias. Como tenemos esta parte de acá, eso lo podemos escribir como 3 a la x por 3 al cuadrado. En la otra parte no se hace nada. Ya luego en esta parte notamos que tenemos 3 a la x como factor común. Lo sacamos y nos quedaría solamente 3 al cuadrado menos 1 igualado a 72. Pero 3 al cuadrado, eso es 9. Menos 1 nos queda 8. Entonces llegamos a 3 a la x por 8 igual a 72. Pasamos a dividir el 8 y nos queda que esto es 3 a la x igual a 9. Luego ocupamos esta propiedad en el que las bases son las mismas y los exponentes son distintos. Entonces podemos igualar los exponentes. Es lo que hice acá para llegar a lo que es resolver la ecuación. Y de esa forma se concluye el conjunto solución es 2. No sé si hay alguna duda con eso. Permítame.
Se supone que les estoy compartiendo. Y ahora. No. Y Dania también. Pero se supone que le estoy compartiendo. Y veo, entonces será problema del internet, Janet. Vaya, no sé si hay alguna duda con este problema. Bueno. Vaya, vamos a tratar de hacer otro. Vamos a hacer uno más fácil. Nos dice 2 elevado a la x más 1 igual a 8. Lo primero que ustedes deben de hacer en este caso es tratar de ver cómo escribir 8 en potencias de 2 para tenerlo de esta forma, que coincida con la base del otro número que nos están dando. Entonces, ¿cómo podríamos escribir el 8? ¿Y cómo podemos separar esto de acá también? 2 elevado a la x más 1, ¿cómo lo podemos separar? ¿Cómo lo podemos separar? Y ¿cómo podemos escribir el 8 en potencias de 2? Que la base sea 2. Lo primero es recordarnos de las propiedades. Cuando tenemos le vamos a poner a elevado a la m por a elevado a la n. Esto es igual a tener a elevado a la m más n. Esa propiedad es la que vamos a ocupar en esta parte de acá. Entonces nos quedaría 2 elevado a la x por 2. Vale. El 8, ¿cómo lo podemos escribir? Es 2
por 2 nos da 4, por 2 nos da 8. Entonces lo vamos a escribir como 2 elevado al cubo. Ya con eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es 2 elevado a la x. Este 2, como tiene exponente 1, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y nos quedaría 2 al cubo sobre 2, eso nos va a quedar 2 elevado al cuadrado. Ahora ya tenemos la misma base, entonces podemos igualar los exponentes. Eso nos quedaría x igual a 2. Esta es una forma de hacerlo. Y la otra, este mismo sería 2 elevado a la 1 igual a 8. Escribimos siempre 2 elevado a la x más 1 igual. Ya vimos que el 8 se puede escribir como 2 al cubo. Entonces lo vamos a escribir de esa forma, 2 al cubo. Ahora, de aquí, de la segunda expresión, podemos ocupar esta propiedad. Vamos a hacer x más 1 igual a 3. Despejamos la x, es decir, pasamos el 1 a restar al otro lado y nos quedaría 3 menos 1, eso sería igual a 2. Bueno, y Dania sí puede ver lo que tengo. Porque se supone que está ahí. Ahí lo tengo que lo estoy compartiendo. Sí lo puede ver, pero tiene problemas con el audio. Bye. Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Eso es lo que estarían trabajando en la parte última de la tarea. En el problema 6, algo similar a eso es lo que van a estar desarrollando ustedes. Como el de la tarea, por ejemplo, en este y en el segundo tienen que hacer lo mismo que yo acabo de hacer en el otro ejercicio. No, aquí ya incluso se lo dan, es como que empezara
de esta parte, ¿ve? Como que empezar usted de la segunda línea que tenemos en este caso, o como que comience de esta penúltima línea que tenemos en este caso, y ya solo está que ustedes igualenlo y que puedan ocupar esta propiedad. Eso es lo que van a estar haciendo. Ya en esta sí van a tener que hacer el mismo procedimiento que fui haciendo en el primer caso, en el primer problema que les desarrollé. No sé si todavía tienen la duda, porque es exactamente en los que desarrollé, incluso estaban un poco que había que hacer más trabajo, en cambio en este no. Está en que ustedes puedan aplicar esas propiedades que están aquí para que lo desarrolle. Vaya, entonces vamos a hacer uno sobre logaritmo. Nos dice resuelva siguientes ecuaciones y el primero que nos dan que es logaritmo de 2x menos 3 base 6 igual al logaritmo base 6 de 12 menos logaritmo base 6 de 3. Y nos pide que la resolvamos. ¿Qué vamos a hacer? Para ello tenemos que tener presente las propiedades del logaritmo. Las propiedades del logaritmo, vamos a ocupar las que vamos a escribir las que vamos a ocupar. Por ejemplo, si teníamos logaritmo de A por B, esto es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Esa es una de las propiedades. Cuando tenemos la suma es igual al logaritmo de del producto de los argumentos. Cuando tenemos la diferencia, aquí le voy a cambiar. X, Y. Y aquí le vamos a colocar la base que debe de ser la misma para poder trabajar. Cuando tenemos la diferencia, logaritmo de X sobre Y
Esto es igual al logaritmo base A de X menos logaritmo base B de Y. Entonces, lo primero, en este caso, aquí no podemos aplicar las propiedades del logaritmo porque la resta está dentro o está como argumento del logaritmo. Entonces, allí no estaríamos aplicando las propiedades. La propiedad la podemos aplicar en este caso que la resta está fuera. Entonces, como tenemos este logaritmo de 12 base 6 menos logaritmo de 3 base 6, vamos a aplicar la segunda propiedad, que es pasarlo a división de logaritmo. La primera parte nos quedaría igual, solo la vamos a reescribir, logaritmo base 6 de 2x menos 3 es igual a logaritmo base 6 ¿de quién? De 12 sobre 3. Pero eso a qué es igual. 12 sobre 3 sería logaritmo de 6 de 4 base 6. Entonces lo primero solo lo reescribimos de nuevo. 2x menos 3 igual al logaritmo base 6 de 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos la propiedad que tenemos acá del logaritmo. Como la base es la misma, entonces podemos igualar los argumentos. Sería 2x menos 3 igual a 4. Ya tenemos lo que es una ecuación lineal, que ya aprendimos a resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo procedemos ahora? Avisa. Sería 2x igual. El 3 está, el 3 está, va a pasar a ser positivo, ¿verdad? 4 más 3. Luego, ¿qué nos va a quedar? 2x igual a ¿cuánto? Eso nos quedaría 7. 7. Y ahora, como nosotros andamos en busca de la solución de x, entonces pasamos a dividir. Nos quedaría 7 medios. Eso sería lo que van a estar haciendo en el desarrollo de los logaritmos. No sé si hay alguna duda.
Solo lo pueden dejar indicado. Solo lo dejan indicado. Lo que sí es recomendable que verifiquen que este valor se cumple. Ustedes lo colocan dentro de, por ejemplo, en este caso, 7 medios, para ver que la respuesta esté bien. Vamos y logaritmo de 6, perdón, base 6 de 2, donde está la X, vamos a sustituir por 7 medios. 7 medios menos 3 igual al logaritmo, lo vamos a hacer en esta última que obtuvimos. Logaritmo de base 6 de 4. Entonces, ¿cómo nos quedaría en este caso? Logaritmo base 6 de, tenemos 2 sobre 2, eso se nos cancelaría y nos quedaría 7 menos 3. Igual al logaritmo base 6 de 4. Pero eso, ¿quién sería? Logaritmo en la parte izquierda nos quedaría logaritmo de 7 menos 3, eso es 4, que coincide o es igual con el logaritmo del lado derecho. Esto sí es recomendable que lo hagan para que comprueben, ya que puede que les den algunos resultados que no les van a cumplir, por ejemplo, algún número negativo o algo otro número que no cumple, entonces deben de verificar que se les cumple la igualdad. Ahí no lo pide. Vaya, lo voy a... Ahora es esto. Sí, vaya. Ahí no lo pide, pero para que ustedes estén seguras de lo que están haciendo, sería bueno que hicieran esta comprobación. Igual en este caso, comprueban que sustituyen x igual 2, donde aparece la x, en este caso les quedaría, porque también pueden que tengan números que no les van a cumplir. 3 al cuadrado, 2 más 2 nos quedaría 4, menos 3 al cuadrado igual a 72. Pero ¿cuánto es 3 a la cuarta? Tres a la cuarta sería 81 y 3 al cuadrado, eso es 9, igual a 72. 81 menos 9, eso es 72 también, igual a 72. Y lo mismo hacen en este otro caso. En este sale más fácil porque 2 al 2 elevado a la 2 más 1 nos quedaría 2 al cubo, y ya vimos que 8 es igual a escribirlo a 2 al cubo, entonces ya está ahí la prueba. En algunos casos es necesario hacerla y en otros no, es evidente, ¿verdad? No sé si hay alguna duda con eso. Vaya, entonces vamos a pasar ahora a revisar algunos sobre
trigonometría, las funciones trigonométricas. Este es el material que está publicado en la plataforma. Y lo primero que debemos de recordar es cómo se encuentra lo que es cuando tenemos un triángulo cualquiera o un triángulo rectángulo. Si tenemos nosotros este triángulo, es un triángulo rectángulo en el que su lado recto mide 90 grados y esto mide alfa y este mide beta. Y acá va a medir 90 grados. Vamos a trabajar por ahorita solamente con el ángulo alfa. Vamos a decir que este es el lado opuesto, esta es la hipotenusa y esto es el lado adyacente. Entonces, las razones trigonométricas, no sé si se recuerdan cómo se definían. El seno del ángulo alfa, el coseno, la tangente, ¿cómo están definidas? Bueno, no se recuerda. El seno lo definimos como seno de alfa va a ser igual a el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, todo lo vamos a hacer con el ángulo alfa. Lo mismo se puede hacer con el ángulo beta. El coseno de alfa va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Lo que ya cambia es la tangente. La tangente de alfa es igual. La tangente es opuesto sobre adyacente y algunas veces lo ponen como seno sobre coseno. Entonces acá lo vamos a escribir opuesto sobre adyacente. Luego vienen otras, están las otras, porque son 6. Sería la cosecante de alfa es igual a, es lo contrario del seno, sería opuesto sobre, perdón, hipotenusa sobre opuesto. Luego, la secante, que es la contraria o la inversa al coseno, sería hipotenusa sobre adyacente. Y finalmente tendríamos la cotangente, que es la opuesta o la inversa a la tangente. En este caso sería adyacente sobre opuesto. De esa forma se definen lo que son las 6 funciones trigonométricas que más se utilizan a la hora de resolver un problema de aplicación o que nos pidan encontrar algún valor de un triángulo. Vamos a, en el libro les muestran algunos otros ejemplos.
les dicen que la cosecante es 1 sobre el seno de alfa, la secante es 1 sobre el coseno, la cotangente es 1 sobre la tangente de alfa. Y también que se cumple que el seno de alfa va a ser igual al coseno de beta. La secante de alfa va a ser igual a la cosecante de teta. Y la tangente de alfa es igual a la cotangente de teta. Esas son algunas propiedades que cumplen los triángulos rectángulos. Luego tenemos algunos problemas. Vamos a tratar de hacer un problema de aplicación. En el problema de aplicación que tenemos, nos piden encontrar la altura de esta torre. Nos piden encontrar la altura de esta torre y nos dan un valor y nos dan un ángulo. Entonces, ¿cómo podemos o cuál de las funciones trigonométricas que acabamos de ver podemos ocupar para encontrar la altura? ¿Qué función trigonométrica podemos ocupar para calcular la altura? Que es esta altura la que nos están pidiendo. Bueno, en este caso tenemos algo así el dibujo. Aquí nos dicen que son 75 grados. Esto nos dice que vale 87. Y esta es la altura que nos está pidiendo encontrar. Entonces, si se fijan, tenemos un ángulo adyacente y un ángulo opuesto. Con base a eso, ¿qué podemos encontrar? Y también tenemos un ángulo. ¿Cuál podemos ocupar? Hoy sí, vaya. La tangente, ¿verdad? Vamos a ocupar la tangente de nuestro ángulo. En este caso ya nos lo están dando. Sería 75. Igual. Ya nos dijo Janet que es la tangente sería opuesto. En este caso es h sobre 87.
Ah. Ya, pues hoy hay que estar pendiente siempre con cuál navegador entramos. Vaya, como nosotros andamos en busca de la altura, sería vamos a despejar la altura. ¿Qué significa? Vamos a pasar a multiplicar 87 a la tangente de 75. Nos quedaría h igual a 87 por la tangente de 75 grados. ¿Y esto cuánto nos daría? $3.73. ¿Lo tiene en grados o lo tiene en radianes su calculadora? Vaya, porque con grados daría 87 por la tangente de 75. Daría 324.68. Y a usted le da 3.73. Sería que revise si lo tiene en la parte de arriba de la calculadora, debe de aparecer una D o una R. Si la tienen en grados, debe de aparecer la D. Si la tienen en radianes, le va a aparecer la R. En esto sí tienen que tener bastante cuidado cómo tienen la calculadora, si se les permite. Vaya, entonces revise a ver si ahora sí coinciden las respuestas. Sí, tiene que estar en grado. Vaya, eso sería como un problema de aplicación. Algunos suelen colocar problemas de aplicación, como el que está en el libro. Un vigilante observa un incendio desde un edificio de 750 metros. El edificio tiene 750 metros. Es esta parte de acá lo que les están dando. Con un ángulo de 5 grados. Es esta parte de acá el ángulo, tal y como se muestra en la figura. Es decir, desde una distancia que les están pidiendo calcular hacia
hacia el edificio se forma un ángulo de 5 grados y piden determinar la distancia de la base de la torre al lugar en donde se encuentra el fuego. Entonces, ¿qué hacen aquí? Tienen que esto es el ángulo, esta parte de acá es el ángulo, y tienen que tienen la altura, entonces es como que tengan siempre un lado opuesto y un adyacente, porque lo podemos pasar a este otro lado, es decir, lo que han hecho allí en el libro. Este es el lugar donde está el observador. La distancia que están pidiendo encontrar es esta. Aquí es donde está el juego. Luego, según lo que muestran, en la figura, sería algo así. Y nos piden, nos dice que desde este lugar hasta acá se forma un ángulo de 5 grados, pero el ángulo que se nos forma está en esta parte. Estos son los 5 grados. Esos son los 5 grados. Y como les está pidiendo la distancia, aquí nos dice que hay 750 metros. Entonces, y esta es la distancia que le vamos a llamar X. Estos datos, como esta recta de acá, la que está en azul, y esta que está punteada, son paralelas, entonces podemos decir que este valor X también es X en este lado. Y podemos decir que este valor que está acá también va a ser paralelo a este otro. Ya con eso, tenemos que esto también vale 750. Esa es una forma de hacerlo. Esto también vale 750 y ya tenemos un lado opuesto y un lado adyacente. $3.73 le da siempre. Porque la respuesta, yo dejé esta parte de acá, 3.73, que era lo que usted me había dicho. Pero a mí me quedaba 324.68. Bueno, entonces este sería nuestro lado opuesto. Y si no, como están, este ángulo va a coincidir con este de acá, también lo pueden hacer de esa forma y van a decir que este ángulo también mide 5 grados por estar entre rectas paralelas. Luego, de nuevo, aplican, pueden ver cuál de las funciones trigonométricas vamos a aplicar. Ya sabemos que tenemos un ángulo opuesto y un ángulo adyacente. En base a eso, encontramos lo que es la distancia. No, sería 300, esta no. Esta no. Sería 324.68. Entonces aquí de nuevo se aplica la razón de la tangente
y el ángulo es 5 grados, igual a 750 sobre X. De igual van a despejan la X, la pasan a multiplicar a este lado, les quedaría X por la tangente de 5 grados igual a 750. Entonces X les va a quedar que va a ser igual a 750 sobre la tangente de 5. Y ya obtendrían el valor que les están dando en el libro. No sé si hay alguna duda con eso. Ahorita no, vaya. Vamos a revisar otros que dan acá es la posición estándar. La posición estándar es que ustedes se colocan en el punto 0,0 y el inicio del ángulo debe de corresponder con el eje X en el lado positivo y luego la medida va a estar variando dependiendo si sea positivo. Positivo es en el sentido contrario a las agujas del reloj y negativo cuando van en la misma dirección de las agujas del reloj. Eso es lo del ángulo en posición estándar. Luego tiene los ángulos negativos y los ángulos positivos, que es lo que les decía, es positivo si van en el sentido contrario a las agujas del reloj y negativo cuando van en el sentido horario. Eso es lo que deben de saber sobre ángulos negativos o positivos. Luego está los ángulos coterminales. Los ángulos coterminales son aquellos ángulos que llegan siempre al mismo punto final donde termina un ángulo. O el lado final. Por ejemplo, el ángulo de 300 grados coincide con el ángulo de 660 grados y el ángulo de 60 grados, pero negativo. Si ustedes lo hacen para un ángulo de 105 grados y un ángulo de 825 grados, van a ver que van a estar siempre como en el mismo cuadrante, es decir, si ustedes tienen, este es el plano y el ángulo de 105 estaría más o menos por acá. Por aquí digamos que tenemos el ángulo de 105 grados. Este ángulo viene 10. Este es un ángulo positivo.
porque va en el sentido horario a las agujas del reloj. Luego, un ángulo de 825 estaría dando 2 vueltas enteras más estos 105. Sería, inicia acá, se viene, da la vuelta, otra vuelta, y llega también a este lado. Este sería un ángulo de 825 grados. Y son coterminales porque este es el mismo lado en el que terminan ambos ángulos. También podríamos tener uno negativo. Podría ser de 255 grados que vaya de aquí para acá. Este sería un ángulo negativo de 255 grados. Esos son los ángulos coterminales. Los ángulos cuadrantales es un ángulo en posición normal, es cuadrantal si su lado final coincide con alguno de los semiejes del sistema de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, el ángulo de 90 es un ángulo cuadrantal y el ángulo de 450 también es un ángulo cuadrantal, pero en negativo. ¿Por qué? Porque está dando una vuelta entera que son 360 y si le suman los 90 grados llega a 450, pero en sentido negativo. Algo que deben de tener cuidado cuando están trabajando con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, todas en el primer cuadrante son positivas, que es X y Y son positivos. En el segundo cuadrante, las únicas funciones que son positivas son el seno y su inversa, que sería la cosecante. Luego las otras son negativas. En el tercer cuadrante las únicas positivas son la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante las únicas positivas son la cosecante, el coseno y la secante. Eso deben de tener cuidado cuando estén trabajando con las funciones trigonométricas, porque hay veces les piden que encuentren los valores de algunas funciones. Por ejemplo, si nos pidieran lo siguiente. La secante de teta es igual a -2. Y nos dice que en el tercer cuadrante, como nos está diciendo que la secante de teta es igual a -2 en el tercer cuadrante, nosotros debemos de venir, dibujamos en el plano cartesiano y nos ubicamos. Este es nuestro primer cuadrante, nuestro segundo cuadrante
el tercero y el cuarto cuadrante. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos un punto que esté en el tercer cuadrante que sea que al hacer la secante nos dé igual a -2. Es decir, la secante ya sabemos nosotros que es igual a -2. Y queremos un punto que tenga coordenadas de x, y. Bueno, por lo que estuvimos viendo al inicio, vamos a imaginarnos que ese punto que acá está el punto que nosotros andamos buscando. Este es el punto X, Y. Y se nos forma este triángulo. Siempre es un triángulo rectángulo y vamos a trabajar con respecto a este ángulo. Le vamos a llamar alfa a este ángulo. Entonces, como nos está diciendo que la secante de θ es igual a -2 y nosotros ya vimos que sería la secante sería adyacente, hipotenusa sobre adyacente. En este caso, ¿quién sería nuestra hipotenusa y quién sería nuestro adyacente? Ahora estamos trabajando en el plano cartesiano. Debemos de tener cuidado quién va a ser nuestro adyacente y quién es nuestro opuesto y quién sería la hipotenusa. Ese es el punto donde que nosotros estamos buscando. Como esto es paralelo al eje Y, le vamos a colocar Y a esta parte. Esto sería como nuestro eje X. Le vamos a poner X y esto que está, esta línea que está en rojo le vamos a llamar D. Le vamos a llamar D a esa línea. Entonces, ahora, ¿quién va ya con esas variables en el triángulo? ¿Quién sería nuestra hipotenusa y quién sería nuestro adyacente? Bueno, aquí le han puesto ángulo θ. ¿Quién sería nuestra hipotenusa y quién sería nuestro adyacente? Nuestra Y va a ser nuestro opuesto. Nuestro adyacente sería X y
vamos a reescribir. El opuesto en este caso va a ser Y. El adyacente va a ser X. Y la hipotenusa va a ser D. Entonces, la secante ya sabíamos que es adyacente, perdón, hipotenusa sobre adyacente. En este caso nos quedaría D sobre X igual a menos 2. ¿Qué significa esto? Como tenemos un número entero, entonces acá lo vamos a hacer como un número fraccionario. Le vamos a agregar al 1 como denominador. Y ya tendríamos que la distancia va a ser menos 2 y X va a ser igual a 1. Si acá fueran otros números, entonces tendrían que hacer ahí quién va a ser cada uno de la distancia y el opuesto en este caso. Pero acá cumple que la distancia va a ser menos. Bueno, las distancias nunca pueden ser negativas. Acá tuve un error. Las distancias nunca pueden ser negativas. Significa que la distancia debe de ser 2 y X debe de ser negativo, menos 1. Entonces el triángulo nos quedaría de esta forma. De esta forma nos quedaría el triángulo. Esto vale menos. Bueno, este dato no lo conocemos todavía. Este vale menos 1. Este vale 2. Y este es nuestro ángulo teta. Ahora sí, ya podemos encontrar cuánto vale esta otra parte de acá. Para ello, tenemos que ocupar también lo que se llama el teorema de Pitágoras, que nos encuentra estos valores. El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos siempre un triángulo rectángulo, a este le llamamos C, a este lado le vamos a llamar A y a este le vamos a llamar B. Entonces el teorema nos dice que la hipotenusa, en este caso le hemos llamado C, es igual la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de los catetos al cuadrado. A cuadrado más B al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos estos dos valores. Necesitamos encontrar el valor que hace falta aquí. Entonces vamos a ocupar este teorema de Pitágoras. Nos quedaría ya nos están dando cuánto vale C. Nos dice, en este caso vale 2 y nos están dando uno de los catetos. ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que el cateto que nos falta encontrar es b cuadrado. Entonces vamos a sacar raíz cuadrada. B va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De a cuadrado, perdón, de c al cuadrado porque el a pasa a restar al otro lado. Entonces nos quedaría c cuadrado menos a al cuadrado. Pero esto, ¿cuánto nos quedaría?
C cuadrado, C ya nos dicen que vale 2, entonces que tendríamos 2 al cuadrado. Menos. A nos dice que vale menos 1. Menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 al cuadrado es 4. Y 1 menos 1 al cuadrado, eso va a ser 1. 4 menos 1 me quedaría que eso es 3. Ahora ya tenemos todos los valores que necesitábamos. Esto vale raíz de 3. Y en base a eso ya podemos sacar cada una de las funciones trigonométricas. La primera sería el seno de teta ser igual opuesto sobre hipotenusa. Nos quedaría raíz cúbica, raíz cuadrada de 3 sobre 2. La otra sería el coseno de teta. Eso va a ser igual al adyacente sobre hipotenusa. En este caso sería menos 1 medio. Luego vamos a tener la tangente de teta. Eso va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Nos quedaría raíz de 3 sobre menos 1, pero eso nos quedaría menos la raíz de 3. Luego tendríamos la cosecante. Como es la inversa del seno, es como que cambiáramos numerador y denominador. Eso nos quedaría 2 sobre la raíz cuadrada de 3. Luego la secante, que ya nos la habían dado, era menos 2, y en efecto 2 sobre menos 1 nos queda menos 2. Y por último, la cotangente de teta, que sería menos 1 sobre raíz de 3. Esas serían las funciones trigonométricas si nos dieran una de ellas que cuánto vale y nos pidieran que encontráramos las otras 5. Lo estaríamos haciendo de esta forma. No sé si hay dudas con eso. Si se fijan, aquí también se ocupa el teorema de Pitágoras, que más adelante lo mencionan. No sé si hay alguna duda con eso. Ninguna. Y Yanek. Bueno, si no hay dudas, los invito a que terminen de revisar el material. Si tienen alguna consulta, me dicen y el sábado la revisamos. Y traten de estudiar lo que es la actividad 3, la actividad 4 y la tarea, aunque no la van a entregar para antes del parcial, traten de hacerlo porque eso viene en el parcial. Así que traten de trabajarla y para que estudien para el parcial. Y la otra es que revisen
de material de funciones trigonométricas, porque también va a adentrar en el parcial. Si no hay dudas, vamos a llegar hasta acá. Cualquier consulta me dicen y con gusto les ayudo. Pasen buenas noches.